Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les invito a abrir la escritura para nuestro sermón de esta tarde al libro de Números. Números capítulo 14, versículo 24. Números capítulo 14, versículo 24. Un solo versículo. Y yo quisiera leer el texto de esta tarde de la versión King James, en una traducción libre que hice a nuestro idioma, porque así podemos observar unas palabras sobre las cuales quiero que meditemos en esta tarde con la ayuda del Señor. Números 14, 24, y la traducción al español de la King James Version dice: pero a mi siervo Caleb, porque tenía otro espíritu con él y me ha seguido completamente, lo traeré a la tierra a donde fue, y su simiente lo poseerá. Hermanos, hermanas, las palabras en las que quisiera que meditemos en nuestros corazones en esta tarde son las siguientes. Él me ha seguido completamente. Él me ha seguido completamente. Y seguramente que hay otras traducciones que nos van a traer también un significado muy parecido. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice: me ha seguido plenamente. La Biblia Reina Valera 60 dice: y decidió ir en pos de mí. Y así hay otras formas de traducción desde las copias de los manuscritos, pero me parece que una buena traducción es la que ha hecho la versión King James y que he traído para nosotros en esta oportunidad. En nuestras Biblias seguramente vamos a encontrar en este capítulo 14 4 títulos que ha dividido en 4 secciones. Pero veamos los 2 primeros títulos y así tendremos nosotros una idea del contexto en el que Dios habla estas palabras para nosotros. El primer título es: los israelitas se rebelan contra Jehová, y eso cubre la sección desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Y el otro título es: Jehová castiga a Israel, que cubre desde el versículo 20 hasta el versículo 35. Y nosotros vemos que nuestro texto se ubica en esta segunda división, que lleva por título, que sabemos que eso no es inspirado, es un título que tal vez nos ayuda a ver un resumen de lo que se va a tratar en esos versículos que vamos a leer, pero no es inspirado. Nuestro texto se encuentra en la división en que dice que Jehová castiga a Israel. Quizás también debemos ver unos cuantos versículos del capítulo anterior para que tengamos una idea qué cosa es lo que el Señor nos va a hablar en esta tarde. Y cuando les digo que el capítulo 13, por ejemplo, nos habla de la misión de los 12 espías. Sí sabemos que hubo una misión de 12 espías. Seguramente que en nuestros corazones se hace más clara todavía la imagen de aquel pueblo que estaba desfalleciendo luego del reporte que habían hecho 10 de los espías, el cual era no entrar en aquella tierra porque sus habitantes eran unos gigantes, eran unos guerreros fuertes. Mientras que había otro reporte de 2 de los espías, y creo que sus nombres los conocemos bastante bien. El reporte de Josué y de Caleb era un reporte positivo, el cual estaba animando al pueblo a confiar en el Señor y entrar y poseer en la tierra, a la tierra prometida. Por ejemplo, en el versículo 13:30, las palabras de Caleb fueron: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. El versículo 14:1, ahora en nuestro capítulo, nos dice que el pueblo lloró aquella noche. El versículo 2 enseña que el pueblo se quejó contra Moisés y Aarón. Y luego viene un pasaje que es sorprendente, y yo quiero leer la palabra de Dios desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Y dice la Escritura: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné,
que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y luego dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Usted ha notado lo que dice aquí, hermanos? El pueblo quiso apedrear a Josué y a Caleb por el reporte bueno, el reporte de fe, el reporte de confianza que habían hecho ellos, confianza en el Señor Jehová de los ejércitos. Pero Dios dice que ese pueblo que se había quejado contra Moisés, ese pueblo que había intentado apedrear a Josué y a Caleb, iban a perecer en el desierto. Y allí es donde se pronuncian las palabras de Dios diciendo nuestro texto. En Números 14:24 de la versión King James dice: pero a mi siervo Caleb, porque tenía otro espíritu con él y me ha seguido completamente, lo traeré a la tierra a donde fue, y su simiente lo poseerá. Eso cuando dice lo traeré a la tierra donde fue, es donde él había ido como espía. Y el Señor le dice: a este Josué que me ha seguido completamente, lo voy a llevar a esa tierra donde él fue a espiar, y se la daré a su descendencia. O sea, nosotros, hermanos, estamos viendo acá una actitud que es seguir a Jehová completamente, y una recompensa por esa actitud. ¿Cuál es la recompensa? La leemos aquí en el texto. El texto dice de que iban a entrar en la tierra prometida. Iban a entrar. Entonces, seguir al Señor Jesús completamente, tiene recompensa. Tiene recompensa. Y el Señor nos ayude para ver la espiritualidad, la aplicación espiritual de este texto a nuestras vidas en esta tarde. Bueno, ¿qué quiere decir la Escritura cuando nos habla de seguir a Cristo completamente? ¿Qué quiere decir? Esto, hermanos, es una pregunta importante y requiere una respuesta a la luz de las Escrituras. Debemos conocer primeramente el significado de esta frase, porque la Biblia nos enseña que aquellos que siguen al Señor completamente, ellos van a tener bendición. ¿Y quién no quiere bendición, hermanos? ¿Quién no quiere bendición? Seguir a Cristo completamente. Yo pienso que todos nosotros tenemos una idea ya de lo que significa seguir a Cristo completamente. ¿Y saben cuál es la definición que tiene de la palabra completamente? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es muy interesante. Un diccionario que no tiene nada que ver con las Escrituras dice: completamente es igual, cumplidamente, sin que falte nada. Cumplidamente, sin que falte nada. Ahora, los diccionarios bíblicos también traen interesantes definiciones a esta palabra completamente. Por ejemplo, el diccionario de Hebreo, en su octavo significado, dice: seguir a alguien con plena fidelidad. Es decir, significa seguir a Cristo con plena fidelidad. Y pone un ejemplo acá del uso de esa definición de la palabra. En Primera de Reyes 11:6 dice: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Es decir, completamente significa cumplidamente, sin que falte nada.
totalmente con fidelidad. Entonces, viendo estas definiciones, podemos decir que seguir a Cristo completamente es seguirlo todos los días de nuestras vidas, es seguirlo cada hora, es seguirlo cada minuto. Y fíjense cómo es que Caleb dice siendo viejo. Y yo quiero leer otra vez la escritura en Josué, esta vez en el libro de Josué, en el capítulo 14, versículos del 10 al 14. Josué 14, versículos 10 al 14, dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, mire cómo dice el versículo 14, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Hermanos, cuando Caleb tenía 40 años, había seguido cumplidamente a Jehová, y cuando tenía 85 años, él continuaba siguiendo completamente al Señor. Caleb había seguido al Señor cumplidamente, leemos aquí, hasta la edad de 85 años. 85 años. ¿Usted imagina 85 años? Esa edad creo que ninguno la tiene aquí. Tendríamos que sumar las edades de 2 personas para alcanzar el número 85. Pero la Escritura nos enseña que Josué siguió completamente al Señor 85 años de su vida, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Es decir, él siguió siendo fiel a Dios luego que entró a la tierra prometida. ¿Y por qué es preciso decir esto? Porque es que debemos leer este versículo. ¿Qué tiene que ver este versículo con el primero que hemos leído en Números? Porque tristemente hay muchos que siguen al Señor solamente por un tiempo. Solamente por un tiempo. Y acá es donde nosotros encontramos, hermanos, una primera diferencia. Seguir completamente al Señor es distinto a seguirlo por un tiempo. Es distinto a seguirlo como las luces de Navidad, intermitentemente. Hoy día le sigo, mañana no le sigo. Eso no es seguir al Señor cumplidamente, continuamente. Y cuando hablamos de seguir al Señor fielmente, hablamos no solamente de la conducta, sino también de la doctrina que forma esa conducta. Porque nosotros vivimos conforme creemos. Nuestras vidas reflejan nuestra fe. Nuestras vidas reflejan lo que nosotros creemos que el cristianismo significa o que la Biblia enseña. Por ejemplo, hay de los que siguen solamente al inicio, pero luego ya no los vemos perseverar en los caminos del Señor. ¿Cuántas veces, tal vez en nuestro caminar cristiano, hemos visto algunos que han llegado a la iglesia, han hecho una profesión de fe en el Señor, han participado en el servicio al Señor, han llegado con sus Biblias, han participado de la oración, han participado de diferentes formas dentro de la iglesia, pero un día desaparecieron y ya no los volvimos a ver? Eso no es servir cumplidamente al Señor. ¿Por qué? Porque ellos no están siguiendo al Señor de una manera completa como lo hizo Caleb. Caleb no se quedó en los 40 años y de ahí dijo: Señor, ya no te sigo, sino que fue hasta el último día de su vida. Por tanto,
aquellos que solamente los vemos en el principio y luego desaparecen, ellos no terminan la carrera y por lo tanto no reciben nada. No terminan la carrera y por lo tanto no reciben nada. Hay otros también quienes comienzan siguiendo al Señor Jesús con mucho deseo ferviente. Yo creo que todos, cuando estamos en el primer amor, nosotros queremos participar en todo servicio posible dentro de la iglesia. Falta barrer, hermano, páseme la escoba, yo voy a barrer. Hermano, es necesario que alguien esté en la puerta. Yo soy voluntario, Señor, yo quiero servir al Señor. Hay que barrer la vereda, yo la barro, páseme usted para aquí. Hay que limpiar los baños, aquí estoy yo, mándeme a mí a hacer esa tarea. Comienzan así, con mucho celo por las cosas del Señor. Un deseo que es ferviente. Se consagran completamente al Señor Dios, pero poco a poco van decayendo en cuanto al servicio y al celo por las cosas divinas. Comienzas a descender, se van enfriando, y luego hasta se molestan cuando les pedimos que colaboren en algo. Eso no es seguir al Señor completamente como lo hizo Caleb. Hay de los otros quienes empiezan en la carrera cristiana con un gran deseo de obedecer. Ya no estamos hablando del servicio, ahora estamos hablando de la obediencia. Comienzan con una vehemencia fuerte para consagrarse, se quieren purificar, quieren ser lo más santo posible en una semana. Quieren ellos alcanzar esa plenitud de la santificación aquí en la tierra. Buscan ser perfectos en todos sus caminos, en todas sus palabras, en todas sus actitudes. Pero poco a poco su doctrina va cambiando. Por eso yo le decía, la doctrina que nosotros abrazamos es lo que somos, es lo que creemos, es lo que nosotros practicamos. Muchas veces tenemos que ver solamente cómo es la vida de un creyente para saber qué es lo que él cree. Y así hay algunos que comienzan en un estado que deseen santificarse, porque intuyen primeramente que se trata de eso. Dios es santo, yo debo de ser santo como Él. Y la Escritura así lo enseña. Sed santos así como el Señor es santo. Pero ¿qué pasa? Cuando comienza a cambiar la doctrina, vemos que también va cambiando su conducta. Si antes querían ser santos, luego de un tiempo ellos comienzan a decir, pero qué malo hay que yo vaya a los bailes. Y sigue avanzando el tiempo y su doctrina sigue cambiando, pero qué malo hay que yo pueda fumarme un par de cigarrillos. Y sigue cambiando su doctrina, hermanos, y después nosotros los vemos en una vida amoldada al mundo. Continúan congregando dentro de una iglesia local, pero sus corazones están en el mundo. Ellos están allá, su deseo está allá. Así como la mujer de Lot miró para atrás, ellos están mirando para atrás, aunque están dentro de una iglesia local. Eso no es seguir al Señor completamente como lo hizo Caleb. Hay los otros que cuando escuchan el Evangelio comienzan una vida de oración ferviente y una continua meditación en la palabra de Dios. Son devoradores de la Biblia. La leen, hasta se emocionan mucho con algunos pasajes de la palabra del Señor. Comienzan con una vida ferviente en oración. Pero con el tiempo, a las justas, luego los vemos que su oración diaria es de 3 minutos, pero no 3 minutos corridos, sino 1 minuto en el desayuno para agradecer, otro minuto en el almuerzo para agradecer y otro minuto en la cena para agradecer. Después, adiós, oración. La Biblia no la leen, no meditan en la palabra de Dios. Eso no es la actitud de Caleb, eso no es caminar como Caleb caminaba. Hay también de los que siguen a Cristo cuando se encuentran en medio de enfermedades, cuando se encuentran en medio de problemas, pero cuando mejoran sus situaciones, ellos ya no andan con el Señor, ya no andan con el Señor, ya no están en pos de Cristo. Un versículo para todo esto que hemos leído, para toda esta clase de seres humanos
que comienzan en la fe y terminan abandonando la carrera de alguna manera, es el siguiente. En Juan 6, versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mira cómo dice, no dice muchos de los judíos, no dice muchos de los fariseos, no dice muchos de los saduceos, muchos de los doctores de la ley. Dice muchos de sus discípulos, muchos de aquellos que decían que habían creído en él, ya no andaban con él. Hermanos, hermanas, no debe asombrarnos que muchas de las situaciones que he descrito hace un momento sea la característica de muchos profesantes de la fe cristiana. Pero la manera en que el Señor dice que debemos seguirle a Cristo no se trata de mandamiento de hombres que buscan añadir algo a las sagradas escrituras. Eso no es así. La palabra de Dios es completa y no necesita añadiduras de ningún mortal, de ningún ser humano. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, la palabra del Señor dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los problemas los levantan los impíos, quienes tratan de buscar sacarle la vuelta a lo que Dios dice en su palabra, para hacerse de interpretaciones que justifiquen una profesión de fe en Cristo, pero con una vida impía, con una vida en desobediencia, con una vida que no permanece en la palabra de Dios. Hay muchos pasajes en la Escritura que nos habla de lo que significa seguir a Cristo completamente. No solamente Caleb fue un creyente que siguió completamente a Cristo desde su juventud hasta su muerte. Vemos otros ejemplos también en la Escritura. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículos 25 y 26. La palabra del Señor dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Simeón era del tipo de Caleb. Simeón era del tipo de Caleb porque él estaba siguiendo al Señor completamente hasta el último día de su vida. Él no se cansó en esperar en ver al ungido del Señor. Él aguardó pacientemente puestos sus ojos en ese Cristo que en el futuro iba a venir y que por la misericordia de Dios llegó en los días antes de su muerte. Dios cumplió su palabra porque él también estaba esperando ver la gloria de Israel. Es alguien que siguió a Cristo completamente, completamente. ¿Cuándo fue convertido Simeón? No lo sabemos. No lo sabemos, pero lo que la Biblia nos dice es que desde el día de su conversión se mantuvo firme por la fe hasta el día de su muerte. Hermanos, ¿somos así nosotros? ¿Somos así o tenemos ese deseo ferviente en nuestro corazón de seguir a Cristo completamente hasta el último día de nuestra vida? Pero hay otro hombre también que fue así, además de Caleb. Y esto es tremendo, hermanos, porque podemos observar que la misma gracia que hace perseverar al santo hasta el último día de su muerte, la encontramos en el Antiguo Testamento, pero también la encontramos en el Nuevo Testamento. Estamos viendo a Simeón. Vamos a ver a otro hombre también, un hombre piadoso, que nosotros conocemos mucho. Un hombre a quien Dios utilizó de una manera extraordinaria. Estoy hablando del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 7. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, Pablo tampoco desmayó desde el día de su conversión. Y es tremendo lo que él dice: estoy ya para ser sacrificado.
Ya falta poco para que corten mi cabeza, porque Pablo murió decapitado. Él dice eso, ya falta poquito para que yo muera. Bueno, algún día vamos a morir todos. Sea de una manera accidental, sea de una manera natural, pero todos tenemos que morir un día. Y este mensaje, hermanos, es para exhortarnos, para animarnos a ser como Pablo y decir en ese último día en el cual estamos cercanos a nuestra muerte, decir como él: el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, no la abandoné, no me salí de la pista a la mitad. No corrí solamente unos cuantos kilómetros y luego me rendí. No, he acabado la carrera. ¿Y qué más dice él? He guardado la fe. Pablo, como Caleb, siguió a Cristo cumplidamente. ¿Somos así nosotros? Somos así nosotros. Este seguir a Cristo implica también ir siendo conformado a la imagen del Señor. Ir siendo confirmado a la imagen. Es ir en el paso del caminar cristiano, recibiendo o viendo cómo es que esos atributos de Cristo se van materializando más en nosotros y se van haciendo más evidentes. Hay pecados que hacen evidente o dan evidencia que no estamos siguiendo al Señor. Y son pecados, hermanos, que se reflejan que nuestro carácter es diferente y opuesto al Señor Jesús. Seguir a Cristo, hemos leído en la Escritura que dice que nosotros seguimos sus pisadas. El Señor mismo en Juan 10 dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? ¿Y siguen a quién? Y me siguen. El Señor dice: a mí me siguen. Yo camino, ellos ven mis huellas y siguen mis huellas. Entonces, parte de seguir a Cristo es transformándonos a la gloria de Cristo, transformándonos a la imagen de Él. Eso es el proceso de santificación. Cuanto más avanzamos en el camino cristiano, más nos vamos pareciendo a Él. Más vamos siendo nosotros, siendo más evidentes los atributos de Él. Cristo es santo. Y nosotros vamos santificándonos, santificándonos y santificándonos. El cristiano no es una línea así. No es una línea así. Cuando nosotros vemos que hay un paciente que está conectado su cuerpo a unos cables y vemos que hay una línea así, ¿qué significa eso? Está muerto. Cuando vemos a alguien en el hospital con una línea así, está muerto. La vida del cristiano no es una línea así. La vida del cristiano es una vida donde va, avanza, de repente por acá cae, de repente avanza así, pero va avanzando. Es una vida, es una línea así. A veces va paralela por acá, de repente cayó un poco, pero se levanta más. Esa es la vida de un cristiano. Es una vida ascendente. Es una vida de transformación a la imagen de Cristo, dice la Biblia. Y hay cosas que a veces se hacen evidente que no estamos siguiendo al Señor. Por ejemplo, Mateo 11:29 dice la Escritura: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es tremendo, hermanos, ¿no? Y aprended de mí, que soy manso y ¿qué? Humilde. Humilde, humildad. Humildad. ¿Hay algún cristiano que puede ser arrogante? ¿Hay alguien que pueda decir que es cristiano y es orgulloso? No, no. Si Cristo fue humilde y yo sigo sus pisadas, ¿cómo debo ser yo? ¿Orgulloso? ¿Arrogante? Miren, ve, nadie predica como yo. Nadie hace los videos que yo hago, nadie los hace como yo los hago. Las fotos que yo subo ahí de la iglesia, nadie hace como yo soy el mejor de todos. Un creyente puede hablar así, hermanos.
El orgullo es la pestilencia del alma que es percibida por todos, porque es así. El orgullo es la pestilencia del alma que todos perciben menos por aquel que lo lleva en su corazón. Y es algo raro, ¿no? De que el orgulloso no se da cuenta que es orgulloso. Es un hombre arrogante, tal vez una mujer que es así también, arrogante, orgullosa, y todos lo notamos. Por la manera como habla, por sus actitudes. Pero esa persona que está infectada con esa pestilencia en su alma no se da cuenta. Su orgullo es evidente cuando se escuchan pues sus palabras, se observan sus acciones. Cuando ellos mismos creen que son mejores que los incrédulos y van más allá y dicen, somos mejores que todos los cristianos. De todos los pecados el orgullo es el que Dios más aborrece. Una persona orgullosa puede congregarse en algún local evangélico, pero nunca se congregará con los santos en el cielo. Sí, puede estar dentro de un local evangélico, pero nunca va a estar en el cielo. Porque de todos los pecados, el orgullo es el que Dios aborrece más. Dice que al altivo lo mira de lejos, de lejos. Seguir a Cristo cumplidamente también implica algo más, hermanos. Implica negarse uno mismo. El Señor no demanda, hermanos, nada de nosotros que Él mismo no haya cumplido. Mateo 8:20, Jesús le dijo, mire, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vea usted esa actitud del Señor Jesús. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo les voy a decir algo, hermanos, algo del que es tal vez natural o todos nacemos con esto, ¿no? Así como tenemos el instinto de conservación, hay muchos instintos que nosotros tenemos también aquí en nosotros mismos, es parte de la naturaleza humana. Así como tenemos el instinto de conservación, tenemos el chip del confort y la comodidad. Tenemos el chip del confort y la comodidad. Miren, durante su ministerio terrenal, el Señor tuvo cansancio, el Señor tuvo hambre, el Señor tuvo sed. Él no tuvo comodidad, no tuvo comodidad. ¿Y cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Nosotros no congregamos como Dios ordena porque la iglesia queda lejos. Eso es algo tremendo cuando yo escucho así. ¿Y a qué iglesia vas? No, es que no hay iglesia por mi casa, dice. Y no hay iglesia por tu casa. Sí, pero hay una iglesia, pero queda muy lejos. Oh, muy lejos. Es comodidad. Porque ir a una iglesia lejos implica muchas cosas. Implica que te levantes más temprano. Si es que a veces tienes que hacer un viaje de 1 hora en autobús, implica que te levantes temprano para que puedas arreglarte e ir a la iglesia. Pero la carne quiere dormir, la carne quiere comodidad, más ahora en invierno que hace mucho frío. Ese es el chip de la comodidad. No oramos como deberíamos porque estamos cansados. Trabajamos mucho, quiero dormir más, entonces no me puedo levantar temprano. Como les dije, oramos 3 minutos al día. Muchas veces también inventamos excusas para no salir de nuestra zona de confort y de comodidad. Y cuando hacemos eso, no estamos siguiendo a Cristo completamente. Cristo no vivía en una zona de confort. Cristo se negó a sí mismo. Seguir a Cristo implica también, hermanos, y escuche bien, llevar su oprobio, llevar su vituperio, llevar su deshonra, llevar su humillación, llevar sus ultrajes, llevar sus insultos. Mire, Hebreos 13:13 dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Vituperio significa todo lo que yo le he mencionado. Y un comentarista dice de este versículo, y comienzo la cita,
Lealtad a Cristo significa separación. Puede que esto suponga la pérdida de amigos y el sufrir su vituperio. Sin embargo, abandonar las ataduras terrestres nos conducen a la ciudad permanente por venir. Eso dice el versículo 14. Ahí termino la cita. Hermanos, la triste realidad es que hoy se nos ha hecho creer que podemos llegar al cielo sin sufrir las humillaciones que el Señor Jesús sufrió cuando Él caminó aquí en la tierra. Se predica de una armoniosa unidad entre la familia compuesta de creyentes e incrédulos. Sí, una familia, papá, mamá, hijos, tíos, todo se predica de una unidad maravillosa, una unidad donde todos se llevan en una armonía tremenda, inexplicable. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo es que un cristiano puede tener armonía con sus amigos, por ejemplo? Sus mejores amigos no lo dejan una vez que él dice que es creyente. Continúan siendo sus amigos. ¿Cómo? ¿Cómo puedes tener amistad siendo tú creyente? O puedes tener comunión siendo tú creyente con otros que aborrecen a Cristo. No, sí, aborrecen a Cristo. Porque así lo dice el Señor en su palabra. Aborrecieron la luz y amaron más las tinieblas. No habla de una situación normal. Muchas veces hemos escuchado que nos dicen nuestros amigos, nuestra familia, no, yo no estoy en contra de Cristo. No, sí estás en contra de Cristo. Porque el Señor dice, el que no es conmigo, ¿qué? Contra mí es. Entonces, aquellos que no son creyentes, sean amigos nuestros, sean familiares nuestros, están contra Cristo. Porque la palabra de Dios no miente. Entonces, ¿cómo puede haber una comunión entre aquellos que están con Cristo y los que están contra Cristo? Entonces, hay una predicación que dice, no, pero es tu familia, es tu mamá, es tu papá. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, eso es posible negando al Señor con el propósito de mantener la unidad y la paz. Es callar el Evangelio. Es negarte hasta tu vida cristiana y participar con ellos de las obras que ellos hacen. Yo creo que les comenté una vez, un hermano nos había invitado a la boda de su hija. Y bueno, yo creo que él de muy buen corazón, era una boda de impíos, hermanos. Y fuimos con mi esposa y el hermano, habían ido, aparte de mí, habían ido 2 pastores más. Y él pidió que cada uno de ellos hablase en la boda de su hija. Eran incrédulos todos. Habló el primero, no habló nada del Evangelio. Habló el segundo pastor y estaba bendiciendo a esa pareja que eran incrédulos, los llenó de bendiciones, sí, que ellos, y por aquí. Y me tocó a mí. Prediqué el Evangelio. Hermanos, ustedes vieran las miradas. Prediqué el Evangelio y realmente con mi esposa tuvimos que salir corriendo. Porque mientras yo estaba predicando contra el pecado, ellos tenían sed de esa cerveza que tenían guardada en la nevera. El incrédulo aborrece a Cristo. Lo aborrece. Entonces, ¿cómo puede ser posible que pueda haber una comunión en una familia donde hay incrédulos y creyentes? Hermano, yo sé que esto suena feo, ¿no? Pero no son palabras mías. No lo son. Mateo, mire, Mateo capítulo 10, versículos 34 y 36, yo estoy seguro que nosotros conocemos este pasaje. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión, o sea, en división, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y mire, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre
serán los de su casa. Hermanos, cuando nosotros callamos el Evangelio por vergüenza, para mantener la paz, para no causar, no sé, la reunión está tan bonita, ¿qué voy a hablar de Cristo? Voy a hacer un tumba a la fiesta. Mejor me quedo callado. Eso no es caminar con Cristo completamente. Eso no es seguir a Cristo completamente. Eso es simplemente ceder a las tinieblas, callar la luz a un mundo que está perdido en tinieblas. Hermanos, cuando usted lee Ezequiel, usted va a entender ahí cuál es el mensaje, cuál es la tarea, cuál es el deber de un cristiano. El Señor le dice, si tú hubieres al impío y no le amonestas por causa de su impiedad, el impío morirá por sus malas obras, pero de ti demandaré tu sangre. Su sangre será derramada, será demandada de tus manos. Eso dice la Escritura. Y yo le pregunto, ¿cuánta sangre tiene usted en sus manos? ¿Cuántas veces cayó el Evangelio y no advirtió al impío que su mal camino lo estaba llevando hacia la muerte eterna? ¿Cuánta sangre tiene usted en sus manos? Si seguimos sus pisadas, si lo seguimos completamente, seremos despreciados hasta por nuestra familia más cercana. Hasta por nuestra familia más cercana. No debemos olvidar que Caleb pudo seguir a Cristo completamente. ¿Por qué dice la Escritura? La Escritura dice, porque él tenía otro espíritu. Él tenía otro espíritu. Miren, Reina Valera 60 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Él tenía otro espíritu. Y los demás eran carnales. Eran carnales. Los otros 10 espías eran carnales. Él tenía otro espíritu. La Escritura nos dice que sobre Josué también había otro espíritu cuando él lo estaba orando cerca del templo siempre, del tabernáculo. Él estaba allí, al lado de la tienda orando, y sobre él había también otro espíritu. Esa es la diferencia, hermanos. ¿Por qué? O esa es la razón, esa es la fuente, esa es la causa por la cual Caleb siguió cumplidamente, totalmente, completamente al Señor Jesucristo. Porque en él había otro espíritu. ¿Qué espíritu es ese? El Espíritu Santo. Ese seguir a Cristo completamente era la obra inmediata del Espíritu Santo sobre la vida de Caleb. Isaías 26:12 dice, Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Mire qué interesante texto. Hiciste en nosotros todas nuestras obras. Es decir, todo lo que estaba haciendo Caleb, desde su conversión hasta el último día de su vida, eran las obras del Señor. Todo lo que había hecho Pablo, todo lo que había hecho Simeón, tiene que ver con este versículo. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esa era la fuente, esa era la causa. ¿Por qué es que Caleb seguía completamente al Señor Jesús? Era porque el Espíritu de Cristo estaba en él. Estaba en él. Por eso un creyente sigue al Señor en todo lo que nosotros hemos venido analizando, hermanos, por la Escritura en esta tarde. Finalmente, se los dije al inicio, pero finalmente, hermanos, recordemos las razones bíblicas para seguir a Cristo completamente. Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión.
Es algo tremendo, hermanos. De los 12 espías, solamente 2 entraron en la tierra prometida. Los otros, ¿qué pasó con los otros 10? Perecieron en el desierto. ¿Y eso significa algo para usted? ¿Significa algo para usted? ¿Acaso usted no anhela el cielo? ¿Acaso usted no anhela la gloria con el Señor? El mundo ha usado una frase de las Escrituras porque hay sabiduría en ella, ¿no? Yo estaba viendo eso también cuando estaba leyendo en las noticias. Estaba viendo, aquí han citado la Escritura. ¿Qué Escritura? Es la que yo había leído, es Gálatas 6, versículos 7 y 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, ¿no es esta la promesa del Señor que estamos leyendo aquí en Números 14, 24? Yo le meteré en la tierra donde entró. ¿Acaso esta promesa no nos está diciendo, yo lo voy a llevar al cielo? El que está sembrando en el Espíritu, porque el Espíritu te impulsa a eso, porque es Dios quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el que produce todo eso para que tú vayas creciendo en lo espiritual, busques lo espiritual. Eso no solamente el Señor lo hace con algunos cuantos. La Escritura dice el Señor Jesús, el que viene a mí no le echo fuera. Tal vez usted diga ahora, no, pero es que yo no siento eso. Es que yo no estoy siguiendo al Señor como está diciendo ahí. Quizás para mí ya no hay esperanza. Quizás yo también terminaré como esos 10 espías. Moriré en el desierto y no entraré en la tierra prometida. No entraré en la gloria con Cristo. No. El Señor dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Tienes que ir a Cristo. Tienes que ir a Él. Tienes que decir, Señor, sálvame. Señor, ayúdame a arrepentirme de mis pecados. Señor, ayúdame a tener fe. Señor, aumenta mi fe para que yo pueda creer en ti. Ayúdame, Señor. Porque esa condición espiritual que viene con el perdón de los pecados es la que se necesita para poder seguir a Cristo cumplidamente, como lo hizo Caleb. Porque cuando uno va en arrepentimiento y fe a Cristo, Cristo no le echa fuera, sino que Cristo le da vida eterna y hace de ese pecador la morada de su Santo Espíritu. Ese Espíritu que te mueve, te impulsa a hacer lo que nosotros hemos leído en esa tarde. La recompensa, hermanos, es eterna. Esa recompensa es una recompensa que no se puede comprar con ninguna buena obra, no se puede comprar con oro, no se puede comprar con dinero. Es el amor de Dios en Cristo, quien dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Esa fe que Caleb tuvo es la misma fe que tú debes de tener. Seguir a Cristo completamente es la verdadera vida aquí y para la eternidad. No pienses en lo que estás dejando. A veces, y yo se lo digo por experiencia propia, porque pues a mí me habían predicado el Evangelio antes de que el Señor me lo hiciera escuchar con poder del Espíritu. Cuando a mí me hablaban del Evangelio, yo no quería obedecer lo que ellos me decían. Y no quería obedecerlo porque la Escritura después me lo demostró, porque yo amaba más las tinieblas. Y nosotros, en lugar de sentarnos a hacer un cálculo y decir, mi alma va a ser beneficiada con esto, con esto, con esto, con esto, comenzamos a decir, sí, pero volverme cristiano va a significar que deje de ir a las fiestas. Va a significar que abandone a mis amigos. Va a significar que deje de tomar. Va a significar que yo deje de tener enamorada aquí, enamorada allá, novia por allá. Va a significar que yo tenga que abandonar muchas cosas. Sí, pero ¿a dónde te va a llevar todo eso? ¿A dónde te va a conducir todo eso? Prefieres los placeres aquí por un tiempo,
Un tiempo hasta los días en que te llega la muerte, antes que los placeres de la vida eterna. No, la verdadera vida es en Cristo. Porque cuando Cristo te hace libre de todos esos pecados a los cuales tú amas, sabes, conoces verdaderamente para qué te hizo nacer Dios, el propósito de tu vida, el cual es adorarle a Él y glorificarle a Él por siempre. La recompensa es aquella que ningún hombre podrá conseguir por ningún otro camino. No hay ningún otro camino. Decídete a ir en pos de Cristo. Decídete a andar con Él completamente. Y si acaso estás en la fe, dile al Señor que te aumente la fe. Si es que tú has visto de que en algún momento parte de este mensaje ha hecho que Dios hable a tu corazón, dile: Señor, ayúdame a arrepentirme de esto y fortaléceme en este espíritu para que yo pueda andar contigo cumplidamente. Vamos a orar.